Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión presentamos el libro Análisis de datos, no, es el otro. Análisis del cuento popular mexicano, con la doctora Carmina Alejandra García. Como comentarista del libro, el doctor Sergio Figueroa. Fuerte el aplauso, iniciamos con la presentación. Bueno, muchas gracias a la doctora Carmina por esta invitación, por su confianza para leer este importante trabajo, que recopila pues trabajos de compañeros, alumnos y colegas, ¿no? de la UEG. Entonces para mí es un honor presentar este libro porque resulta un estudio importante donde se rescata el cuento popular mexicano y se abordan análisis muy particulares sobre este género tan olvidado. Además, como señala la doctora Carmina en su estudio preliminar, no hay análisis sobre este tipo de relatos, o si los hay, son muy escasos. La doctora hace un interesante recorrido por obras y autores que lo han abordado en compilaciones o en artículos, pero donde parece ser una constante la ausencia del análisis. Lo verdaderamente importante y de gran valía en este libro es, por un lado, el rescate de estos cuentos de la tradición popular y por otro, el enfoque metodológico con lo que lo abordan cada uno de los autores de esta compilación. Es la primera compilación importante por estas dos vertientes, la del rescate y la del análisis. Trabajos anteriores sobre el rescate del cuento popular mexicano que se mencionan aquí son los realizados por Fabio Moravito en 2017 con un libro titulado Cuentos Populares Mexicanos, donde compila 150 cuentos. Se indagó en diversas bases de datos y se hace un recorrido exhaustivo sobre el término cuento popular mexicano y con palabras relacionadas en su campo semántico como tradicional y oral, arrojando importantes cifras, pero sobre todo en textos como La Mata de Albahaca, que tiene su origen en Las Mil y Una Noches, y otros muchos ejemplos de cuentos populares y su origen europeo o de otras latitudes, como el mencionado El Perro y el Coyote, que se compara con un cuento ruso. Me gustaría definir un término implícito y que parece la raíz y surgimiento para poner la mirada en los cuentos populares, y es la palabra folclore, que según algunos documentos la utilizó el arqueólogo británico William John Thoms, que proponía este nuevo concepto en 1846 en su significado etimológico de saber del pueblo o saber popular. Su propósito era animar a recoger y coleccionar aquellos conocimientos que iban perdiéndose, es decir, los usos, las costumbres, las supersticiones, las baladas, los proverbios, etcétera, de los tiempos antiguos. Por otro lado, la recogida de datos debía realizarse entre las clases incultas de las naciones civilizadas. Estas dos características, el interés por las manifestaciones tradicionales de la que son portadoras los cuentos, las clases populares, se convirtieron en las dos constantes más significativas de la historia de la disciplina folclórica. Cada pueblo acumula su saber y experiencia ancestral. Según J.G. Herder, no es de extrañar que los primeros intereses fueran dirigidos a recopilar cuentos y baladas de la tradición oral. Entonces, desde el punto de vista del folclore, la denominación cuento popular se refiere a aquellos relatos que presentan una estructura narrativa más o menos compleja, que se sitúan en un mundo imaginario y que se han transmitido oralmente de una generación a otra. Los cuentos populares, desde la óptica del folclore, son narraciones que presentan variación, que tienen una existencia múltiple y que forman parte de la tradición de una determinada cultura, en nuestro caso de la cultura mexicana. Además,
por lo que respecta a su realización constituyen una forma artística de comunicación en la cual emisor y receptor interaccionan de forma directa. Aunque la forma de transmisión de estos relatos es oral, en no pocas ocasiones los cuentos populares han sido fijados o inmovilizados a través de la escritura. Así, las colecciones de cuentos populares de Jean-Baptiste Basile, que era un napolitano, que antecede a los tiempos de Perrault o de los hermanos Grimm, constituyen un ejemplo del interés habido en el pasado para divulgar estos relatos a través de libros. Interés que se ha mantenido hasta nuestros días y que ha dado lugar a nuevas colecciones de cuentos populares. Y digamos, la muestra es este libro con su importante rescate y difusión a través de los cuentos populares que diseccionan estos importantes académicos de nuestra alma mater. Sin embargo, hay que pensar que en la inmensa mayoría de los casos, los compiladores de cuentos no se han mostrado fieles a las versiones existentes en la tradición oral, sino que han utilizado esas versiones como base para elaborar, según su gusto o estética personal, los relatos orales. El resultado de dicho proceso ha sido el de proporcionar un producto más literario que folclórico. Digamos entonces que el cuento popular va ligado a las formas literarias orales, a los mitos, a las leyendas, y sus raíces son antiquísimas. Muchos mitos coinciden en aspectos temáticos con el cuento, porque la mitología clásica posee un número importante de motivos folclóricos. La Odisea y obras de Heródoto, Virgilio o Petronio tienen una relación evidente con el cuento popular. Aquí podemos mencionar el trabajo de Luis Jorge Aguilera, donde atiende al mito de Orfeo y Hera y el motivo del amor constante más allá de la muerte. Citando otra vez a la doctora Carmina, a través de su introducción, que dice, cito, el objetivo general de este libro es presentar un conjunto de propuestas de análisis del cuento popular mexicano. Dichas propuestas analíticas corresponden a diferentes enfoques como el literario, antropológico, histórico, tradicional, oral y cultural. El estudio científico del cuento popular se dio en estrecha relación con la lingüística durante la primera mitad del siglo XX, a través de la escuela de los formalistas rusos, con su estudio a los cuentos maravillosos, como es el ejemplo de la morfología del cuento de Proust, y que aquí tenemos el trabajo de la doctora Tere Orozco y del estudiante Jesús Emiliano. ¿Perdón? Esto es una muestra de lo antes mencionado, ¿no? Los otros participantes que aportan con diferente abordaje teórico metodológico son Alejandro Quesada Figueroa, que atiende con su análisis histórico sobre el volcán Matlalhuayllin, con el que propone una forma de acercarse al pasado y acceder al conocimiento histórico. Luz Eugenia Aguilar González y Luis Alberto Pérez Amezcua centran su análisis en la construcción literaria del diablo, uno de los principales temas de la literatura fantástica. Víctor Manuel Bañuelos Aquino analiza al carretero de la muerte a partir de la tradición oral y de la historia de las religiones. Giovanni Escareño Dávalos nos habla del periomorfismo, centrándose en ideas de los nahuas y tzotzales y su caracterización de los personajes, la estructura, la trama y objetos mágicos. Carmina Alejandra García Serrano aborda la caracterización de los personajes en el cuento popular Chol, el manjar de los brujos. Dicha caracterización está asociada a su función dentro del sistema cultural, con la finalidad de evitar romper la prohibición de comer carne humana. Berta Georgina Cecilia Serrano González se ocupa del cuento popular mexicano maya, Las Tres Sidras, donde están presentes las tradiciones culturales a las que pertenece y la época en el que el cuento apareció y llegó a formar parte de la tradición oral de los mayas de Yucatán. Y finalmente, Irán Osiris González Carmona
nos habla del maltrato animal en dos cuentos jaliscienses, donde detecta similitudes entre ambos textos a pesar de la distancia espacio-temporal que los separa. Bueno, cito a estos autores, a todos los autores, pero con su abordaje cada propio metodológico, ¿no? No todos utilizan el mismo método, sino que el abordaje es distinto, y eso es loable para ustedes. Esta publicación es necesaria, considero yo, para profesores y estudiantes, pues es una gama de acercamientos metodológicos que nos sirven como ejemplo para ponerlo en práctica en nuestros trabajos académicos y de difusión de un género casi olvidado, el cuento popular mexicano. Muchas gracias. Invito a que lo compren y a que lo lean. Doctora. Hola. Bien, bueno, este libro, ya llegó otra de las autoras. Este libro considero yo que es importante por el hecho precisamente que mencionaba el doctor Sergio Figueroa, de que aborda el cuento popular, el cual ha estado, digamos, olvidado, ¿verdad? Un poquito, porque no ha sido analizado. Si bien Fabio Moravito hizo esta compilación, y la virtud de esa compilación que hace Fabio Moravito es precisamente fijar de manera escrita estos cuentos orales que han ido pasando de boca en boca por la tradición, y a veces les van añadiendo ciertas cosas, a veces las van perdiendo, pero hay veces también que precisamente porque en algunas comunidades ya no se valora tanto la tradición, es que también están en peligro de perderse. Entonces ahí se agradece que Fabio Moravito haya hecho la compilación, y la virtud de los académicos, estudiantes y profesores del CUCH que participaron elaborando cada uno de los capítulos es precisamente convertir estos cuentos en objeto de análisis, ¿sí? ¿Por qué es importante analizarlos? Porque demostramos que tienen toda una serie de cualidades de riqueza, ¿sí? Que pueden ser abordados, digamos que desde diferentes perspectivas metodológicas, porque en el libro contamos con análisis desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva lingüística, también hay abordajes, desde la perspectiva de prop, ¿sí? Desde la perspectiva de los estudios clásicos, y se analizan diferentes figuras también. Ahorita me viene a la mente el análisis que hizo la doctora Luz Eugenia Aguilar con Luis Alberto Pérez Amezcua, que es de la figura del diablo, ¿sí? Pero digamos que hay elementos tradicionales y conocimiento tradicional muy importante que es rescatado a partir del análisis, porque solo a partir del análisis se empiezan a ver algunas semejanzas a la hora, pues, les digo, por ejemplo, uno como coordinador, pues tiene que revisar todos los escritos, todos los trabajos de las personas que participan en el libro, y es ahí como uno empieza a percibir que en ciertos puntos empiezan a coincidir ciertos análisis. Por ejemplo, en algunos cuentos está como fondo rescatar, por ejemplo, lo que puede traer como consecuencia que un sujeto social transgreda una prohibición que es respetada, que es sagrada culturalmente, y cómo se hace para un castigo, como en el caso de algo que tú presentas, Giovanni, algo que también yo encontré en el Manjar de los Brujos, que es un cuento que analicé, y yo analizaba otra cuestión, analizaba la caracterización de los personajes, pero en el análisis de esa caracterización pues salieron muchísimas cosas que estaban ahí de fondo y que no pudieron ser omitidas, porque a pesar de que se estudian otras cosas, pues ello es lo que resaltó, ¿no? Que al final de cuentas toda esta caracterización versaba alrededor de conservar un mensaje para el sujeto social de lo que le puede suceder
sí transgrede lo que su cultura le está diciendo que está prohibido, en este caso comer carne humana, ¿verdad? Entonces, así cada uno de los cuentos que fueron analizados por cada uno de los autores que tenemos aquí, aporta un gran conocimiento, y espero que pues no sea el primer libro que dedicamos al análisis del cuento popular, sino que haya una segunda parte, una tercera parte, donde invitemos a más académicos, a más alumnos, a que colaboren y que entre todos, digamos que logremos hacer que el cuento popular adquiera digamos, ¿qué será, Sergio? Un estatus de objeto de análisis literario, ¿no? Y digamos, de darlos a conocer, ¿no? También. Y de darlos a conocer, es decir, que no se pierdan, que se conozcan, que no nada más estén en a mí lo que... en compilación. Sí, a mí lo que me gustó mucho es la indagación que se hizo en diferentes bases de datos para decir, buscar, cuento popular mexicano, que me arroja, la cuestión, como lo digo ahí, de la cuestión de la oralidad o de la tradición, como cuentos tradicionales, y que son, digamos, conceptos que a lo mejor también habría que definir, ¿no? Porque también es abre como una caja de Pandora, ¿no? O sea, tú lo mismo lo dices ahí, a través de cuentos maravillosos, de cuentos pues, tradicionales, y de diferentes temáticas, ¿no? Que surgen pues en la cultura popular. Así es. Y también quiero señalar que cuando hicimos esta compilación de trabajos académicos, este trabajo digamos, de coordinación, pues consideré importante incluir imágenes que fueran correspondientes a cada uno de los cuentos que se trabajaron, que de alguna manera los representaran, y ese trabajo se encargó Patrick Hernández, aquí presente. ¡Vamos! Sí. Que si ustedes cuando adquieran el libro y lo lean, pues ahí cada uno de los trabajos va a estar acompañado de una de esas imágenes que fueron creadas ex profeso para este libro, inspirados en cada uno de los trabajos y de los cuentos. Entonces fue un trabajo artístico del cual estoy muy agradecida, porque enriquece mucho el contenido, ¿no? del libro, y además son imágenes muy sugerentes y que van muy de acuerdo al tema, ¿no? Sí. Entonces, puede ser la cuestión de la cultura popular, las supersticiones, la magia, lo fantástico, lo maravilloso. Sí. Todo eso, ¿no? En una raíz, digamos, cultural y mexicana. Exacto. En ese sentido, recordemos que México es un mosaico cultural. Y entonces, cuando analizamos cuentos populares, pues nos empezamos a adentrar en esos, digamos, en esas otras constituyentes de la cultura mexicana que a veces están olvidadas, en las tradicionales, ¿sí? Porque esa literatura todavía como que no ha sido tan estudiada. Me da gusto a mí que también ya esté siendo abordada, que también la literatura de nuestros pueblos indígenas, porque muchos de los cuentos que están aquí analizados, pues algunos tienen el origen de pueblos indígenas, de culturas indígenas, ¿no? Sí, y también es importante que se mencionen autores, digamos, porque aquí también se hace la distinción entre cuento culto y cuento popular, ¿verdad? Sí. Y que digamos que muchos lo citan de hecho ahí en el trabajo preliminar, se me va el nombre, el de la paradoja la paradoja del joven tuerto, el de Carlos Magno ¿cómo se llama? Rojas González, perdón. Y varios autores, y que también sería interesante indagar en esos autores, porque por ejemplo hay un autor que no es jalisciense, creo que es de Sinaloa,
de la generación de Rulfo, que se llama Ramón Rubín. Y él regaló su fábrica de zapatos y se fue de freelance a recorrer todo México y rescataba tradiciones de los tzotziles, de los coras. Y entonces mucha de la sabiduría del pueblo la transmitía en su literatura. Que según no traigo el Alzheimer a todo, no me acuerdo de los nombres. Pero Emanuel Carballo, en los protagonistas de la literatura mexicana, no le da el valor, o sea, sí lo menciona, pero de alguna manera peyorativa, en el sentido de que era un escritor más testimonial que en realidad entregado a la literatura ficcional. Pero yo creo que es un gran mérito para él. Entonces sí rescataba tradiciones de los pueblos. ¿Sí? Entonces, o sea, este trabajo también deja mucho para después. Cava una fosa donde van a salir muchas cosas, ¿no? Y creo que pueden salir proyectos muy interesantes. Sí, los invitamos a leer el libro, a comprarlo, lo tienen también a la venta. La editorial es la de la Universidad de Guadalajara, nuestra máxima casa de estudios, ¿verdad? Y no sé qué tiempo tenemos. ¿Qué hora son? 4:21. Es que me gustaría muy rápido. que cada uno de los autores, ¿verdad? Sí. En un minuto le platicará a la audiencia qué hizo y los invite a leer su trabajo. Entonces, si pudiera pasar de uno en uno, porque aquí máximo pueden pasar 4 personas al frente. ¿Tú eres el primero, Luis Jorge? Pues gracias a la doctora Carmina y al doctor Sergio por la presentación, por la invitación al libro también. Sí, es un libro súper interesante. Para mí supuso un reto porque no estoy familiarizado con el análisis del cuento, pero bueno, pude asumir el reto. Y para mí el trabajo justo fue como ubicar este problema que ahora ustedes están abordando. ¿Dónde estaba registrado el cuento, no? Porque era una leyenda que me habían contado del Panteón de Belén. Yo me sabía como de memoria, ¿no? Un panteón tapatío. Y me costó mucho trabajo ubicarla escrita, ¿no? Había algún artículo de periódico y finalmente ya como cuento apareció, ¿no? La podrán ver si todavía pueden visitar el Panteón de Belén, los que son de Guadalajara, los que no pues pueden ir. Hay unas cruces que están labradas juntas con una guirnalda y a partir de ahí se desprende la leyenda de un amor imposible, como Romeo y Julieta un poco, ¿no? Pero en su versión tapatía, de unos novios que no dejaban estar juntos y hasta en la muerte pueden estar juntos, ¿no? Entonces de ahí lo proyecto a la tradición áurea, ¿no? Al siglo de oro con algún poema de Quevedo y bueno, el tópico latino es el amor post-mortem, ¿no? Pues es eso, más bien leanlo porque sí son cuentos muy interesantes. Agradezco muchísimo a la ilustradora, también me encantó su ilustración, o sea, es un lujo tener ilustraciones originales para un libro, es la primera vez que me pasa a mí. Pero sobre todo quiero agradecer a la doctora Carmina porque en 2014, hace 10 años, la primera vez que publiqué un artículo fue en un libro de ella. Y este libro también tiene estudiantes. La doctora Carmina tiene la visión siempre de incluirnos a los estudiantes. Bueno, a mí hace 10 años. Ahora otros 2 estudiantes, como tiene ese ojo para ver el talento en los estudiantes que están aquí también. Y pues nos da una oportunidad de proyección de la vida. La verdad, le agradezco sobre todo a ella por este libro. Pues gracias, licenciado. Gracias. Emiliano. Pues muchas gracias, doctores. Es un honor estar aquí y también hablo en representación de la doctora Orozco, que no pudo presentarse. Me pareció un proyecto muy importante y muy interesante porque creo que desde la escritura creativa nosotros estamos influenciados indudablemente de una u otra manera desde el cuento popular. El cuento popular en muchas ocasiones es parte de la semilla que difunde bueno, aquí en el pueblo mexicano, esa intención o esa búsqueda de tanto crear, tanto escribir como
como leer. Lo que nosotros hicimos, tanto la doctora Tere como yo, fue replantear a través de un análisis de la morfología del cuento de Propp la figura de la mujer en el cuento mexicano. Nosotros tomamos la referencia de No será puro cuento, de CONAFE, que es una antología de cuentos que salió hace aproximadamente 15 años, en donde se recaba la tradición oral de todo el país, de Córdoba, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, y en donde encontramos un punto de conexión o de unión en que la mujer en la tradición mexicana del siglo XIX y del siglo XX pues ha tenido muy poca voz. Es un personaje siempre que está como mitificado, pero que nunca es dueña de su propia voz, y nosotros a través del análisis de 3 relatos identificamos la figura del protagonista o el héroe, el antagonista y el objeto de deseo, para hacer un análisis profundo a través de Propp y a través complementando con otros autores, pues la importancia de la mujer en nuestra tradición oral y narrativa. Y pues bueno, les agradezco, fue un experimento muy importante, y también a voz de mi generación como estudiante de escritura creativa, creo que es súper relevante tener procesos de inclusión como estos por parte de nuestra alma mater de la Universidad de Guadalajara, para que haya una proyección a futuro de las nuevas generaciones y un trabajo profundo del análisis académico y del desarrollo de la literatura aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Antes de que pase el siguiente autor, es importante resaltar que sí es muy importante que los académicos fomentemos a nuestros alumnos, ¿sí?, a las nuevas generaciones, que los enseñemos a investigar, o que los invitemos a investigar, ¿sí?, a publicar, a colaborar a la par de nosotros, porque así van a crecer académicamente. Entonces, eso es algo que yo siempre, como mencionó Luis Jorge, he tenido siempre mucho en consideración, y me gusta siempre incluir. Luego tenemos, no sé por qué no está Alejandro Quesada aquí, él me había dicho que iba a estar aquí, pero él analiza una leyenda que fue fijada y que ya ahora ya se maneja como un cuento popular, que es la del volcán de Matlacueyatl, que va a ser una leyenda del centro de México, ¿verdad? Entonces, pero él no está aquí para hablar de ella, a lo mejor igual y llega. Y enseguida tendríamos a la doctora Luz Eugenia Aguilar, que está aquí y que nos va a hablar del trabajo que hizo en este libro. Gracias, doctora Carmina, doctor Sergio. Bueno, pues el trabajo que hicimos el doctor Luis Alberto Pérez Amezcua de Cusuri y yo fue sobre la figura del diablo, y lo que empezamos a rescatar es como tejer el hilo de dónde viene esta figura del diablo dentro de la literatura. Y bueno, pues nos llevó hasta la Edad Media en los escritos pues de cuentos folclóricos, y esto también nos permitió hacer una diferenciación entre lo que es el cuento maravilloso, como lo define Propp, el cuento folclórico y las leyendas también, porque es importante mencionar que sí hay una diferencia entre cada uno de estos géneros. Entonces empezamos a ver cómo la figura del diablo aparecía de diferente manera en los escritos europeos que en los escritos populares mexicanos. Entonces, posteriormente nos fuimos a las leyendas y a los cuentos populares mexicanos, y nos dimos cuenta del sincretismo que aparece en todos ellos. Entonces, como nuestra cultura es sincrética, pues encontramos la figura del diablo desde esta perspectiva europea, pero también la figura del diablo desde la perspectiva indígena principalmente. Y esto nos permitió pues llegar a estas conclusiones de textos totalmente sincréticos en la mayoría de los casos. Y bueno, pues ahí empezamos a configurar cuáles serían las características similares y las características distintas
dentro de este tipo de textos. Y eso es más o menos lo que nosotros aportamos. Y bueno, muchas gracias, doctora Carmina, por haberme invitado a participar en este texto. Y muchas gracias a ustedes por escuchar y ojalá que sí puedan leer todos los textos, estoy segura, están muy interesantes y bueno, aportan. Y lo que decían también es bien importante de cómo integrar a los estudiantes dentro del proceso. Aquí tengo a 2 estudiantes míos que fueron mis asistentes y ahora pues ya son doctores, maestros y bueno, al rato vamos a escuchar a Enrique, ¿no? Entonces también eso es muy gratificante, ¿no? Ver a los estudiantes cómo crecen y cómo después pues superan a los maestros. Muchas gracias. Giovanni Escarena. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Carmina, a este libro y bueno, gracias Sergio por presentar este maravilloso libro en el que estoy muy contento de haber participado. Bueno, yo particularmente en el trabajo que yo realizo para este libro abordo principalmente la función del teriomorfismo, digamos que es un concepto que hace alusión a un proceso de animalización que yo distingo o diferencio de lo que podría ser el concepto como tal de animalización, ¿no? Entonces lo que me interesaba a mí observar era básicamente cómo el teriomorfismo funcionaba dentro de 2 cuentos populares en particular, que era el hombre que se convirtió en jaguar y el hombre que se convirtió en zopilote. Entonces, bueno, un poco me sirvo también de la teoría de Greimas para analizar digamos, por medio de un esquema actancial, pero también para dividir el texto en secuencias textuales, que es un poco parte de la teoría de Greimas. Y bueno, a las conclusiones a las que llego un poco con este trabajo de la función del teriomorfismo, por un lado sí hay una función meramente, podríamos decir, lingüística, sino también literaria, en la que sirve para, digamos, estructurar en cierto sentido el texto, pero socialmente esa función, digamos, influida o configurada mediante el texto, se convierte en un medio para, digamos, expresar como el castigo, por decirlo de alguna manera, que sufren aquellas personas que no valoran como el trabajo, ¿no? Les cuento muy brevemente un cuento del hombre que se convirtió en zopilote. Era un hombre de campo, un joven de campo que no le gustaba trabajar. Su papá, pues para animarlo, le regala un terreno y hace que se case, pero él, digamos, aún así no le interesaba trabajar. Entonces un día un zopilote baja y le dice: oye, pues yo veo que tú vives muy feliz, ¿qué te parece si cambiamos de papeles, no? Y dice: bueno, vale, ¿no? Cambiamos. Entonces ya el hombre convertido en zopilote cree que lo único que tiene que hacer en su vida es volar y volar, y cuando se convierte en animal se da cuenta que no, que también tiene que buscarse el sustento para vivir, ¿no? Entonces es un poco con lo que yo analizo del teriomorfismo, esta función no solo textual o literaria, sino también social, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo y reitero mis agradecimientos. Gracias. ¿Sigue el mío? Bueno, su servidora hizo un análisis de un cuento que se llama El manjar de los brujos. Y es un cuento muy interesante porque cae en lo que es la estructura de lo que denominan los relatos de mensajeros de la tradición chol, ¿verdad? Entonces, digamos que estos cuentos, estos relatos tienen una importancia porque las representaciones, digamos, pictográficas que nos han legado los mayas de la época clásica, a veces tienen representaciones que los antropólogos no alcanzan a decodificar o entender, y entonces por eso están tratando de hacer, digamos, un análisis de la caracterización o pretenden más bien, según encontré, que se pretende hacer un análisis de la caracterización de estos personajes, y dije, bueno, pues yo voy a ir allanando el camino, porque tomé un relato
de ese tipo, y me puse a analizar la caracterización. Como les comenté, hay elementos muy interesantes, y ahí encontramos, por ejemplo, cómo hay animales que son entendidos como ayudantes o como brujos mismos, a la par, por ejemplo, que el ser humano, cómo el brujo se considera un ser sobrenatural en esta tradición, cómo, digamos, se entreveran en un cuento popular cuestiones culturales cotidianas, con mitos de la propia cultura, y esto empieza a enriquecer, ¿sí? Empezó a enriquecer muchísimo el trabajo que yo estaba haciendo, porque aunque quería enfocarme en la caracterización, el análisis de la caracterización misma me iba arrojando este tipo de detalles, ¿sí? Al enfocarme en cada uno de los personajes, aunque fueran, por ejemplo, personajes animales, ¿no? Cómo estaban caracterizados, sus funciones, etcétera. Y bueno, creo que salió un trabajo con una propuesta interesante, porque también allí en ese trabajo propongo nuevas, digamos, formas de caracterizar. Yo tomé la propuesta de Álamo Felices y me di cuenta pues que había elementos que le faltaban a esa propuesta y que se podían enriquecer y que se podía aportar, y que todavía hay mucho que aportar en el análisis de la caracterización de los personajes y los cuentos populares. Allá hay todo un camino que podemos todos seguir trabajando. Hablamos de ingerir carne humana. ¿Vale? Hablamos de ingerir carne humana. De ingerir carne humana, ¿verdad? Pues sí, resulta que digamos, que la anécdota central del cuento es que un sujeto se mete a una casa a dormir, y unos brujos van a tener un festín. Entonces, cuando él se despierta, pues se da cuenta ya de que los brujos están entrando con un cuerpo humano y van a proceder a comerse el muerto. Entonces, en la tradición chol es precisamente lo que hacían los brujos, ingerir carne humana. Y entonces él, por zafarse, por sobrevivir, les dice que también es brujo. Entonces, bueno, si eres brujo, pues no tienes ningún empacho en comer carne humana, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí dice el ingenio del personaje para librarse para tratar de evitar caer en romper el tabú, ¿no? Y enseguida tenemos el cuento de la doctora Georgina Serrano. La doctora de... Muy bien. Bueno, antes que todo yo agradezco la invitación a participar en este hermoso conjunto de análisis de cuentos. A mí, bueno, yo elegí un cuento maya, pero ¿por qué lo elegí? Lo elegí porque sigue todo el esquema de los cuentos populares europeos, y entonces me llamó la atención que un cuento en donde hay un príncipe que deja el reino y va en busca de la princesa encantada para rescatarla y casarse, y etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo apareció entre los mayas? ¿Sí? Entonces eso me hizo escoger ese cuento y empezar a indagar al respecto. Algunos detalles en la narración permiten determinar, obviamente fue escrito en tiempos de la colonia, ¿sí? Pero obvio que después fue en la zona de Yucatán, y Yucatán fue colonizado, digamos que unas 3 décadas después que el centro de México. Entonces, para poder ubicar más o menos el periodo temporal, algunos detalles del propio cuento se localizaron y sirvieron como puntales para tratar de ubicarlo, ¿sí? Hay una expresión de un personaje que dice que Dios se lo pague. Entonces, eso quiere decir que ya estaba